Gente de las Cuatro Naciones, les doy la bienvenida a este domingo de podcast aquí en Jugo de Cactus, un episodio más de la silla del bisonte volador. Antes de pasar a los capítulos del día de hoy, quiero nada más hacer una pequeña aclaración, y es que el domingo pasado varios me estuvieron preguntando que qué había pasado con las voces femeninas que me estaban apoyando de las chicas de Kukul Studio que no aparecieron en el episodio anterior. Y bueno, lo que sucedió es que hubo unas situaciones ahí aparte con las chicas de Kukul Studio. No se apuren, nada malo, nada negativo, no es que ya no vayamos a colaborar juntos, nada de eso. Simple y sencillamente pues se les acomodaron y se les movieron las cosas de tal manera que se les dificultaba enviarme los audios de las voces femeninas del libro de Kiyoshi. Por lo que llegamos al acuerdo de que en lugar de cancelar los domingos de podcast hasta que tuvieran la disponibilidad de tiempo otra vez, van a estar saliendo los capítulos de aquí hasta yo creo los últimos 5 o los últimos 6 capítulos, es decir, los últimos 2 episodios de este libro del ascenso de Kiyoshi, nada más narrados por mí, así como lo estuvimos haciendo con el libro de Yang Chen. Y ya después las chicas de Kukul Studio van a regresar a darme apoyo con las voces femeninas. Así que por esa razón en este episodio y en los siguientes hasta que lleguemos a los últimos ya sea 6 o 3 capítulos, todavía tengo que estar viendo bien la cuenta, y los tiempos con las chicas de Kukul Studio serán únicamente narrados por mí. Por lo tanto, ahora sí, aclaradas las situaciones, he explicado el contexto de lo que sucedió con el podcast, comencemos con la lectura del día de hoy, el capítulo número 16, El acuerdo. Kiyoshi no podía dormir. Estaba inquieta por las palabras del Aoge. Esa breve mención de su secreto. Primero Tagaka y ahora él. Si con solo mirarla a los ojos las personas mayores pudieran deducir que tenía un poder inusual, o peor aún, que era el avatar, estaba en problemas, pues de los únicos maestros de los que podría aprender serían pequeñines como Lek. Un dedo se clavó en sus costillas. Kiyoshi arañó la superficie debajo de ella. Hundió sus dedos en el lodo en lugar de las sábanas a las que estaba acostumbrada. En serio extrañaba su cama. «Levántate», ordenó Rangi. El sol no había salido y en la fogata todavía centellaban algunas brasas rojas. No había rastro del Aoge por ninguna parte y los demás estaban absortos en un concierto de ronquidos a 3 voces. La luz grisácea que procedía al amanecer hizo que la orilla del río seco se viera robada de color y vitalidad. Kiyoshi se puso de pie como pudo. Durante su movimiento nocturno, la manta buena se le había caído al suelo. ¿Qué? Rangi la empujó a lo largo de la orilla, en la dirección opuesta que había tomado la noche anterior. ¿Querías entrenamiento? Bueno, tendrás entrenamiento. Empezaremos aquí y ahora. Caminaron. Kiyoshi se sintió como una prisionera cada vez que Rangi la empujaba con brusquedad por no moverse lo suficientemente rápido. Pusieron cierta distancia entre ellas y el campamento, mucho menos de lo que Kiyoshi pensó que sería cuando Rangi le ordenó que se detuviera. Una serie de montículos cubiertos de hierba las protegían de la vista, pero las pequeñas colinas no eran tan altas. «Veamos tu postura de caballo», dijo Rangi. «No vamos a pasar por alto los conceptos básicos de la tierra control, y sobre todo los que tienen en común con el fuego control». ¿Estamos haciendo fuego control? ¿Aquí? Era de los primeros lugares en donde alguien las buscaría. No ayudaba el hecho de que habían dejado a Peng Peng sola con criminales que la codiciaban. «Estamos revisando lo básico, no haciendo fuego», respondió Rangi. «Dudo que necesites mucha instrucción matizada y de alto nivel en este momento. ¿Puedes al menos mantener una flexión profunda durante 10 minutos? ¿10 minutos? Kiyoshi había escuchado que 5 era un logro admirable, uno que nunca alcanzaría. Había una pequeña sonrisa en los labios de Rangi. Postura de caballo. Ahora. No le digo cosas a mis alumnos 2 veces. 3 minutos después, Kiyoshi ya sabía de qué se trataba eso. No era un ejercicio, era un castigo. El ardor en los muslos y en la espalda, así como las rodillas acalambradas, era una retribución por no haberle contado todo a Rangi. «Mira, lo siento», confesó. Rangi apoyó su codo en su otra mano y examinó sus uñas. «Se te permite hablar una vez que tus caderas estén paralelas». Kiyoshi maldijo para sus adentros y reajustó sus huesos. Eso debía ser un ejercicio destinado a personas de baja estatura. «Debía haberte dicho que mi madre era una maestra aire. No pensé que fuera relevante».
Rangi parecía satisfecha, aunque no se sabía con certeza si se debía a la disculpa o a la cantidad de dolor que le estaba infligiendo a su amiga. Es relevante. Los nómadas del aire no son forajidos. Es como descubrir que todo este tiempo escondías una segunda cabeza debajo de la túnica. Quizás satisfacer la curiosidad de Rangi la sacaría de la postura de caballo anticipadamente. Mi madre era una monja nacida en el Templo del Aire del Este, dijo Kiyoshi. No sé mucho acerca de sus primeros años, además de que se convirtió en maestra a una edad temprana y que fue muy respetada. Hablar le proporcionó una distracción útil contra el agudo dolor que taladraba sus músculos. Luego, en un viaje por el Reino Tierra, conoció a mi padre en un pequeño pueblo. Él era un Daofei maestro tierra de nacimiento y ladrón por vocación. Ugh, ya puedo ver a dónde va esto. Sí, él la arrastró a uno de sus misiones. Ella se enamoró de él y de la vida de forajido. Siento que nació en la nación equivocada, porque al poco tiempo se tatuó serpientes sobre sus flechas y se zambulló en el bajo mundo en busca de aventuras. Rangi sacudió la cabeza, aún incapaz de superar que un maestro aire pudiera corromper sus ideales. Eso es muy extraño. Bueno, escuchaste a los demás hablar de ella. Se convirtió en una figura grande entre los Daofei, más que mi padre, pero su aire control se vio afectado por una corrupción espiritual, o al menos eso dice su diario. Permitirse ser absorbida por las preocupaciones mundanas, como la codicia, hizo que su poder disminuyera. Entonces, ella lo compensó. Con sus abanicos. Completó Rangi, chasqueando los dedos ante la epifanía. Por mi vida, no podía entender por qué tenías abanicos siendo maestro tierra. No pregunté por temor a que fuera un tema delicado. Pues lo es. El dolor punzante en sus piernas había sido reemplazado por una agonía más leve y manejable. ¿Por qué crees que nunca le dije a Kelsang? Ah, por cierto, soy el producto de una de las peores desgracias de tu cultura. ¿Te suena bien? Cuando tuve la edad suficiente para considerar mencionarlo, no le vi sentido. Tenía mi trabajo y ya te conocía desde hace mucho. 5 minutos, dijo Rangi. No está mal. Kiyoshi empujó el dolor hasta el fondo de su mente. Creo que puedo seguir. Rangi dio una vuelta alrededor de su compañera para comprobar su postura desde todos los ángulos. Es irritante. Una maestra aire que abandona su espiritualidad por una vida de crimen. Sin ofender. No te preocupes. Tampoco me sienta bien. Rangi la empujó de la parte baja de la espalda. Prométeme que nunca arruinarás tu vida por culpa de un chico, dijo con desdén. Kiyoshi se rió. No lo haré. Además, ¿quién podría valerlo? Todo el peso de sus palabras la bofeteó en la cara como si fuera una puerta pesada. Su interior hirvió de asco ante su propia debilidad. Se había relajado, y eso la hizo olvidar. Había pronunciado el nombre de Kelsang en voz alta sin maldecir a Shansu en el mismo aliento. Y lo peor de todo, se había olvidado de Jun. No importaba cuánto durara el lapso, librarse de su rencor, incluso por un segundo, era imperdonable para ella. Rangi se percató también. Su rostro se arrugó y apartó la cabeza al otro lado. Kiyoshi recordó cuando Laoge dijo algo acerca de que su espíritu hacía mucho ruido. Levantó la vista y vio cómo Rangi permanecía quieta delante de ella con la cara oculta. Pero aún así manifestaba una gran pena. Entendió la lección. Las dos albergaban tormentas en su interior. Kiyoshi debía ser más fuerte en cuerpo y mente. Los recuerdos felices debían ser evidencia, como el agua al exponer las grietas de una jarra. Entre menos ocurrieran, mayor sería la probabilidad de que iba en el camino correcto hacia su venganza. Se mantuvo con una postura baja y, para motivarse, recordó lo inefectivo que había sido el puño de fuego que lanzó hacia el rostro de Shansu. Quizás si ella hubiera aceptado su fuego control antes, hubiera podido terminar con él en aquel entonces. Déjame intentar producir llamas, pidió Kiyoshi. Rangi la miró y frunció el ceño. La nueva dedicación de Kiyoshi hacía que su interior se sintiera caliente y amargo, como el vapor de una tetera. Por su parte, Kiyoshi estaba segura que si lo dejaba salir, ella podría hacer fuego control. ¿Puño de fuego? Creo que puedo hacerlo con una flama real ahora. Siento que puede funcionar. No, contestó Rangi. ¿No? La decisión de Rangi la tomó por sorpresa. El fuego control se sentía tan posible, tan cercano.
¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no. Justo ahora estás tan tensa como lo está un león armadillo cuando se enrolla. Lo que vas a hacer es producir un tipo equivocado de llama y desarrollarás malos hábitos. Observa. Rangi se movió hacia un lado. Sin advertencia, preparó su postura y lanzó un golpe al aire. La tela de sus mangas chasqueó con su agilidad. Kiyoshi notó que sus nudillos ardieron como la punta de una varita de incienso. Primero necesitas trabajar en tu respiración y en tu coordinación mental, aclaró Rangi. Las primeras lecciones del fuego control se enfocan en suprimir la llama y mantenerla controlada. Para un principiante, las llamas visibles significan fracaso. Kiyoshi se rió de sí misma. No poder producir llamas había sido la causa de sus problemas desde un inicio. Entonces, déjame intentar lo que tú haces. La chica se plantó sobre sus pies e imitó a Rangi. Cerró sus puños. Kiyoshi, no lo hagas. Ella imaginó la cara de Shianzo, inhaló y después golpeó. Su primera experiencia con el aliento de fuego fue como sacudir algo suelto en su interior. Sacar la ira enardecida desde sus pulmones se le hizo fácil. Demasiado. Esta vez, la energía viajó hacia abajo por su brazo y corrió hasta sus dedos. Eso causó que sus nervios se encendieran visiblemente, como si hubiera sacado un carbón al rojo vivo del fogón. A diferencia del brillo chispeante que Rangi había producido, el de Kiyoshi era errático y vacilante, como los estallidos del agua al caer sobre aceite caliente. El calor se prolongó lo suficiente como para lastimarla. La chica cayó sobre su espalda e intentó apuntar sus manos lejos de cualquier blanco. La levantó hacia el cielo justo a tiempo. Un diminuto hilo de humo negro salió desde sus dedos. Kiyoshi se sentó y descubrió a Rangi observar el patético espiral de humo que se disolvía en el aire antes de volver su mirada dura hacia ella. No obstante, fueron salvadas de una muy difícil conversación por Lek. El chico llegó a la colina cerca de donde se encontraban ellas y señaló el camino de humo con su dedo. ¿Qué clase de fuego control estúpido fue ese?, exclamó con una risita, dirigiendo la pregunta a Rangi, sin haber visto la fuente del poder. Rangi se cruzó de brazos. Tuve un momento de colapso de disciplina. La chica mantuvo su vista en Kiyoshi. No volverá a pasar. No si quiero hacer fuego control como es debido. Lick se encogió de hombros. Anímense, solo preguntaba. Y si ustedes dos terminaron de colapsar, el desayuno está listo. Sobre la fogata se estaba rostizando una especie de roedor cazado, destripado, desollado y quemado hasta el punto de ser irreconocible. Kiyoshi y Rangi comían grandes y enojados bocados, sentadas junto a los Daofei alrededor del fuego. Cada una trataba de mostrarle a la otra lo molesta que estaba a través de su manera de masticar. Mientras tanto, Lick las vio con tanto asombro que se olvidó de su porción. Nunca creí que una princesa del ejército y la mucama de una mansión elegante aceptaran comer rata elefante. Entrenamiento de supervivencia en la academia, explicó Rangi al tiempo que rompió un hueso con los dedos para comerse la médula. Aprendimos a aceptar cualquier alimento que pudiéramos encontrar en la naturaleza. Yo solía comer basura, dijo Kiyoshi. Sus palabras atrajeron las miradas del grupo. Pensé que Yesa y Hark te habían dejado en una aldea agrícola, indagó Kirima. Eso no significa que los granjeros compartieran su comida conmigo. Kiyoshi movió su lengua para sacar un pedazo de carne atrapado entre sus dientes. Ellos no sabían que yo era hija de forajidos, pero aún así era una marginada. Me trataron como si fuera algo mugroso. Entonces, tuve que hacer cosas como estas para sobrevivir. Así que, ya lo saben, profecía autocumplida. Por razones como esa, es que yo no soporto a la gente respetuosa de la ley, la dichosa sal de la tierra. Intervino Wong. Esa actitud de soy más noble que tú, pura hipocresía. Se limpió las manos con una hoja. Si se merecen algo, es ser golpeados y robados como todos los demás. Se dio cuenta que Kiyoshi lo miraba. ¿Qué? Espetó. Practico lo que predico. Debes haberlo odiado con todas tus fuerzas, agregó Kirima. ¿A los aldeanos? No realmente. Kiyoshi descubrió que lo decía en serio. No tanto como a las personas que me dejaron con ellos. Lick arrojó los restos de su comida al fuego y se alejó, echando humo en silencio. Se marchó hasta el otro lado de Peng Peng,
el único miembro del grupo que parecía hacerlo feliz. Muy bien, ¿cuál es su problema?, gruñó Kiyoshi. Cada vez que digo un hecho o una opinión sobre mis padres, se pone así. Es porque los idolatraba, contestó Kirima. Los recogimos en un pueblo fuera del oasis de las palmeras brumosas. Acababa de perder a su hermano, la última familia que le quedaba. Hark y Yesa lo cuidaron unos días y demostró ser bueno para el trabajo, así que le enseñaron más y más de nuestro oficio hasta que se convirtió en un fiel seguidor del código Dao Fei, más que el resto de nosotros. Él adoraba el suelo sobre el que caminaban. Quizás la intención de Kirima fue calmar a la bestia dentro de Kiyoshi, pero sus palabras no hicieron más que darle una carnada a la cual aferrarse. «Oh, lo siento», exclamó Kiyoshi con la ironía que no había usado en toda una vida. «Recordaré ser más amable con el niño que mi madre y mi padre decidieron criar en vez de mí». Kirima hizo una seña con los pulgares que indicó lo poco que le importaba ese asunto. «¿Y tú?», le preguntó a Rangi. «¿Qué hace una chispeante y noble jovencita como tú con una campesina del Reino Tierra?». El mero recordatorio de su deber hizo que Rangi se enderezara. «Es mi deber honorable seguir y proteger a Kiyoshi». «No», interrumpió Kirima, lamentando haberle preguntado. «Dejémoslo así. La última vez que escuché a un maestro fuego hablar sobre su honor, mis oídos casi se me pudrieron dentro del cráneo. Tuve que sacarlo a patadas de mi cama». Ella y Wong se pusieron de pie. Los Dao Fei de mayor edad no sentían la necesidad de corresponder con anécdotas de sus vidas. Wong señaló con 2 dedos la fogata y la hundió unos metros bajo el suelo. Su tamaño ocultaba la destreza de su tierra control. De hecho, Kiyoshi había confirmado la noche anterior que cada miembro de la pandilla de sus padres poseía manejo y fineza de sobra en el control de sus elementos, la cualidad exacta que a ella le faltaba. «Necesitamos hablar», dijo Kiyoshi poniéndose de pie también. «Anoche nos interrumpieron antes de que llegáramos a un acuerdo». Vamos, ¿en serio?, se quejó Kirima. «Después de todo lo que hemos pasado, ¿quieres tomar tu bisonte y abandonarnos en medio de la nada?» «Compartimos una comida», dijo Wong, que parecía herido. Golpeamos juntos a los hombres del rey». «Mis exigencias no han cambiado», insistió Kiyoshi. «Quiero entrenamiento de cada uno de sus elementos, y los únicos maestros presentes son ustedes. Me enseñarán personalmente». «¿Por qué me metes en esto, chica tierra?», alegó Kirima. «¿Quieres aprender las formas del agua control para relajarte y mejorar tu circulación?». Kiyoshi había preparado una respuesta la noche anterior justo para ese propósito. «La sabiduría puede ser recogida de cada una de las naciones», citó una filosofía de Kelsen. «Si aprendiendo acerca de los otros elementos, y puedo hacerme más fuerte, entonces sí, lo haré». «Estás desesperada por vengarte, ¿eh?», inquirió Kirima. «¿Quién es el poderoso hombre que te enseñó o te hizo tanto daño? Nunca nos dijiste su nombre». «Eso es algo que no necesitas saber». Kiyoshi no quería hablar acerca de Xianzu. Él era demasiado conocido en todo el Reino Tierra. Su nombre era tan mencionado como el del Avatar. La información sobre su relación podría extenderse, dándole así un rastro para cazarla antes de que ella estuviera lista para luchar contra él. Por eso quería contar con cada elemento que pudiera usar como ventaja. Kiyoshi recordó la forma en que la pandilla de sus padres voló sobre los tejados la noche anterior. Sin obstáculos. Habían alcanzado las mismas alturas que Xianzu tenía con sus oponentes de piedra. «Quiero aprender a correr por el cielo», dijo, «como lo hicieron en la ciudad». «¿El paso del polvo?». El rostro tranquilo de Wong adquirió un gesto serio. «Esa técnica es el sello personal de nuestro grupo», dijo Kirima, «aunque para mí es más como paso de niebla, y no es algo que puedas obtener gratis». El ambiente cambió. Antes, los Dao Fei habían tratado las exigencias de Kiyoshi como algo divertido, similar al ladrido de un cachorro que pretendía ser feroz. Esa era la primera vez que tomaban el asunto con verdadera cautela, como si pudieran ser estafados en aquel trato. Rangi lo notó. «Están tomándose muy en serio una técnica que pude repetir después de verla una vez». Kirima la miró con cautela. «Otros grupos probablemente te habrían matado por eso», avisó sin una pizca de gracia en sus palabras. «No durarías mucho en nuestro mundo dejando que todos vean tus ventajas. Sobrevivimos a base de secretos». Luego se volvió hacia Kiyoshi.
Si te enseñamos, eso significa que estás dentro, de corazón y por vida. Tendrás que hacer nuestros juramentos y seguir nuestros códigos. A los ojos de quienes acatan la ley, serás una Daofei. Sería como Tagaka, pensó Kiyoshi. Sería como mis padres. Respiró hondo, calmó la repulsión en su interior y asintió. Entiendo. Kiyoshi, piensa en lo que estás haciendo, se apresuró a decir Rangi. Colita de caballo tiene razón esta vez, apoyó Wong. Estos votos no se toman a la ligera. Significa que estás aceptándonos como tus hermanos y hermanas. Levantó las cejas mostrando el blanco de sus ojos. Desde que nos conocimos, nos has mirado con desprecio. ¿Tu honor puede aceptar asociarte con gente tan inmunda? El grandote era más incisivo de lo que parecía. Kiyoshi sabía lo que era estar en el otro lado, recibiendo el desdén de la gente. A pesar de ello, su respuesta seguía siendo afirmativa. En lo que a ella concernía, su honor y reputación no tenían valor. Cambiarlos por más poder era una elección fácil, por Kelsang y por Jun. Prácticamente pudo sentir la decepción de Rangi vibrando a través del suelo. ¿Cuáles serían esos juramentos?, preguntó Kiyoshi. De acuerdo con Kirima, la ceremonia del juramento debía celebrarse en un gran salón, con el iniciado parado debajo de un arco de espadas y lanzas, pero tendrían que improvisar. Kiyoshi eligió un lugar a la orilla del río, mientras Wong permanecía detrás de ella y sostenía una navaja de bolsillo sobre su cabeza. Kirima hizo que Kiyoshi hiciera el mismo saludo extraño que la pandilla había usado la noche anterior en la casa de té. La mano izquierda extendida con la palma expuesta representaba a la gente común, a la comunidad respetuosa de la ley. En cuanto al puño derecho que la golpeaba, ese era el símbolo de los seguidores del Código de los Forajidos. Claro que eso era un recordatorio más para Kiyoshi de que se estaba uniendo a fuerzas de la oscuridad. Rangi permaneció alejada pero atenta. Se aseguró de estar dentro del campo de visión del grupo en todo momento, para que todos pudieran ver lo molesta que estaba y lo mucho que lo desaprobaba. Kirima la ignoró por completo durante la ceremonia. Según la maestra Agua, eran 54 los juramentos que tenían que ser recitados de memoria por el nuevo miembro. Decidió dejárselo fácil a Kiyoshi y la hizo jurar los 3 más importantes. «¡Oh, espíritus!», exclamó Kirima. «Una extraviada ha venido hasta nosotros en busca del resguardo familiar. Pero, ¿cómo sabremos que su corazón es sincero? ¿Cómo sabremos que ella seguirá el código?» «Seguiré los juramentos», respondió Kiyoshi. «Juro defender a mis hermanos y hermanas, así como obedecer las órdenes de mis superiores. Sus parientes serán mis parientes, su sangre será mi sangre. Y si no puedo cumplir estos votos, que esta multitud de cuchillos me den muerte». Las palabras fueron fáciles de decir. No causaron conflicto en su espíritu. Jun y Kelsang habían sido su familia. Debió defenderlos con cada fibra de su ser. Si tan solo hubiera acogido su poder, quizás entonces ellos estarían con vida. «Segundo», continuó Kiyoshi, «juro no seguir a ningún soberano y no estar subordinada a ley alguna. Si me convirtiera en lacayo de cualquier corona o país, que mi cuerpo sea destrozado por relámpagos». Como buena ciudadana del Reino Tierra, esa frase la puso un poco nerviosa. Jun siempre le había dicho que el Avatar tenía que ser independiente de las 4 naciones, pero ignorar por completo la ley y el orden se sentía como una decisión demasiado extremista. ¿Acaso sus padres caminaban por la calle tratando de profanar cada estatuto y costumbre que se les venía a la cabeza? «Deja de moverte», siseó Kirima. Kiyoshi tosió y se enderezó. «Y por último, juro que nunca viviré de manera honesta de la mano de aquellos que se atienen a la ley. No aceptaré un salario legítimo y no trabajaré para ningún hombre honrado. Si alguna vez acepto monedas por las labores que haga, que estos cuchillos me corten en 1000 pedazos». Kiyoshi no vio diferencia entre el primer y el tercer castigo, pero sobre todo, el último juramento era el que más se oponía a su manera de ser. Su trabajo estable y remunerado en Yokoya había sido la única barrera entre ella y la muerte.
Ya no soy esa persona, se dijo Kiyoshi a sí misma. Esa chica se fue, y nunca jamás regresará. Con su tercer voto, todo se consumó. No veo a ninguna extraña delante de mí, sino a una hermana, confirmó Kirima. Los espíritus dan testimonio que nuestra familia prospere en los días por venir. Kirima hizo una reverencia ante Kiyoshi y dio un paso atrás. Algo muy pesado golpeó los hombros de Kiyoshi, y por un segundo ella temió un ataque por la espalda. La sensación fue como la roca con la que Shansu aprisionó sus muñecas, pero solo era Wong que le dio una palmada de felicitación en los hombros. Bienvenida al otro lado, dijo sin sonreír. Luego la pasó de largo, como si hubieran terminado una labor cotidiana, y se unió Kirima de regreso al campamento. Kiyoshi parpadeó. ¿Eso es todo? ¿Y ahora qué? Ahora dejaremos este lugar montados en tu bisonte, explicó Kirima, sin mirar atrás, tan pronto como podamos. La dejaron sola con Rangi, pero en lugar de reprender a Kiyoshi, su compañera solo se encogió de hombros, como diciéndole, obtienes lo que pagaste. Kirima y Wong ya estaban limpiando los restos del campamento cuando los alcanzaron. El grandote tenía un especial cuidado en cubrir sus huellas, barriendo el polvo sobre las señales de su presencia con pequeños golpes de tierra control. El trato era para lecciones, dijo Kiyoshi, y las tendrás una vez que tengamos algún botín. Kirima comprobó el nivel de su bolsa de agua e hizo una mueca. Incluso los buscadores de venganza necesitan comida y dinero para sobrevivir. Y en caso de que no lo hayas notado, estamos muy cortos de ambos. No estoy dispuesta a comer rata elefante 2 días seguidos. Kiyoshi se mordió los labios de la frustración. Le habían dado tanta seriedad al asunto de los juramentos que pensó que comenzarían a tratarla como a una igual después de que ella los tomara. En cambio, la trataban como a Lick. Tenía que establecer una mejor posición en la jerarquía o se quedaría estancada por siempre. Entonces, cuando Wong se agachó para recoger una manta, Kiyoshi la pisó. Él se levantó y le dirigió una mirada que probablemente había sido el inicio de innumerables peleas en el pasado. La chica se cruzó de brazos y lo retó con un gesto. No lo creía más peligroso que Tagaka o Shianzu. Después del enfrentamiento mental, Wong rompió el silencio. Sigue portándote como una malcriada, y nunca te enseñaré a usar tus abanicos. Kiyoshi iba a replicar, pero la amenaza implícita en las palabras de Wong la detuvo, y retiró el pie. Sacó uno de sus abanicos. ¿Tú sabes usarlos? Aquellos abanicos habían sido un rompecabezas hasta ahora. Rangi había echado un vistazo a aquellas armas antes, probó su equilibrio y concluyó que no podía enseñarle mucho a Kiyoshi, además de usarlas plegadas como si fueran garrotes. No son parte del currículum de la Academia del Fuego, le dijo encogiéndose de hombros. Tal vez podrías ocultaros en lugares donde no podrías poner una espada. Wong le arrebató el abanico y lo abrió de golpe. Lo lanzó al aire y éste giró alrededor de su clavillo. La hoja trazó círculos perfectos en su vuelo descendente. Él giró sobre sí mismo y atrapó el abanico con la mano detrás de su espalda, para después levantarlo de la forma coqueta frente a su rostro. Le ponía nuestra belleza ante la luna. Cantó una voz profunda, hermosa y vibrante. Usó la superficie del abanico extendido para amplificar el sonido. Avergonzada por la luz de un espíritu, tan puro salté para atrapar sus pétalos, y ahora lloro por todo lo que callé. Siguió meneando el abanico a su alrededor en un balance armonioso. La hoja se abría y cerraba como el batir de las alas de un insecto. Wong danzaba como un experto, pero Kiyoshi sabía que esos movimientos también podrían ser una secuencia de ataques, defensa, evasión y contraataques para combatir múltiples oponentes. Con un último paso gracil, el hombre terminó su actuación en una pose heroica tradicional. Tenía una postura de brazos abiertos y la cabeza tambaleándose intencionalmente de lado a lado con la inercia restante. Aquello había sido un espectáculo de poesía clásica, más antiguo aún que la vieja escuela. La tía Mui se habría desmayado del deleite después de haber visto algo así. Kiyoshi aplaudió, lo que era la única respuesta apropiada después de aquella demostración. ¿De dónde salió todo eso?
Tejark, tenemos un linaje del lado de tu padre que se remonta a una de las escuelas reales de teatro en Ba Sing Se, contestó Wong. Y tenemos suficiente conocimiento y talento en las artes escénicas como para pasar desapercibidos por las ciudades que visitamos. Somos la compañía de ópera voladora después de todo. Después, Kirima levantó una pierna detrás de ella sobre su cabeza y continuó hasta que completó una vuelta de carreta hacia adelante sin usar las manos. Aquel era un movimiento que los bailarines de élite guardaban para el clímax de sus presentaciones, pero parecía que Kirima podía haber hecho sus compras caminando de esa manera. Kiyoshi estaba asombrada. Eso explicaba por qué sus pasos eran tan ligeros. Se ve que los artistas del teatro real eran algunas de las personas con mayor capacidad física en el Reino Tierra, capaces de imitar docenas de estilos marciales en el escenario y ejecutar peligrosas acrobacias sin hacerse daño. Eso la hizo sentir mejor sobre el trato que habían hecho. Ella podría sacar provecho de aquel acuerdo. Wong dobló el abanico y se lo devolvió. Te enseñaré a usar esto, por una quinta parte de tus ganancias sobre cualquier futuro trabajo que hagamos. Acepto, contestó Kiyoshi sin pensar. Ella no sabía cuánto de sus ganancias iban a compartir, pero habría pagado casi cualquier cosa por aprender a usar sus abanicos. Rangi y Kirima golpearon sus frentes con sus manos, aunque por razones opuestas. Le hubiera sacado al menos la mitad, regañó Kirima a Wong. Lick asomó la cabeza por el costado de Peng Peng. ¿Quieren ponerse en marcha? ¿O se van a sentar todo el día a sobarse las espaldas unos a otros? Hey Lick, adivina quién es el miembro más nuevo de la pandilla, dijo Kirima. Ahora es oficial y todo. Sus cejas se fruncieron. No hablas en serio. Agitó su brazo hacia Kiyoshi como si quisiera golpearla en la cabeza con un jarrón imaginario. A ella no le importa para nada el código. Es débil como una casa de paja y más cuadrada que el agujero de una moneda del Reino Tierra. Y tiene un bisonte, soltó ella. Así que, a menos que te guste caminar, te sugiero que aceptes la idea de que me volví parte de tu estúpida familia de forajidos. Si Kirima y Wong se ofendieron con sus palabras hacia los Dao Fei, no lo demostraron. Nunca te voy a llamar familia, escupió Lick. El niño volvió a hacer algunos ajustes finales en las riendas de Peng Peng. Había ensillado al bisonte gigante por sí solo en muy poco tiempo, y nadie, ni Kiyoshi ni Rangi, encontró fallas en su trabajo. Sin embargo, a Lick le pareció una ofensa que lo examinaran. Sé lo que estoy haciendo, y es probable que tenga más práctica que ustedes dos. Si somos sinceros, toda nuestra reputación es gracias a Yesa y su bisonte, dijo Kirima. Podríamos ser buenos para hablar, pero Long Yang hizo todo el trabajo, y el contrabando es mucho más fácil cuando puedes volar sobre puntos de revisión. Kirima y Wong terminaron de cargar y se subieron a la espalda de Peng Peng. Rangi marcó su territorio tomando el asiento del conductor, retando a Lick a desafiarla por el puesto. Él se consoló de su destitución en el orden jerárquico al sacar un mapa de su bolsillo. Después de todo, los verdaderos líderes navegan y programan la ruta. Vamos a un punto de reunión en las montañas a las afueras de Ba Sing Se, señaló el mapa con el dedo. Recibiremos las últimas noticias de otros grupos y encontraremos algunos trabajos fáciles para volver a poner los pies en el agua. Rangi despegó. El sol creciente de la mañana aún no se había vuelto caliente y abrumador. Los preparativos habían sido hechos con mayor eficiencia debido a las manos adicionales, así que la escalada de Peng Peng hacia las alturas, donde el aire era más frío, incluso se sintió relajante. ¿Cómo consiguieron ustedes dos un bisonte? La repentina pregunta de Lick estaba teñida de sospecha y celos. Ninguna de ustedes fue criada con los nómadas aire, insistió. Y esta chica nunca te dejaría volarla, a menos que ya te conozca desde hace mucho tiempo. ¿Se la robaron a algún amigo suyo que fuera maestro aire? En su cabeza, Kiyoshi le agradeció el silencio a Lick por recordarle su deber. Ahí era donde ella necesitaba quedarse, abajo, en el lodo sucio, pintada con el odio que sentía hacia sí misma y su enemigo, no volando en el cielo junto con Kelsang. Sí, dijo Kiyoshi. Eso hice. Rangi le dirigió una mirada preocupada, sin comprender por qué ella mentiría tan deliberadamente. Lick sacudió la cabeza disgustado. Separar a un monje de su bisonte. Eso está muy mal. Aunque un comportamiento así de ruin era de esperar de alguien que no respeta ni a su madre ni a su padre. Kiyoshi no dijo nada y miró hacia la distancia, donde el horizonte se rompía en extrañas formaciones contra el cielo.
Ese sentimiento de vacío era bueno. La absolvía de tener que elegir. Le permitía pensar en sí misma como un simple recipiente, un agente del equilibrio. Pero su tranquilidad se rompió cuando notó que le faltaba algo. «Espera», exclamó casi preguntando con su vista hacia atrás. ¿Dónde está Lauge? Fin del capítulo número 16. Vamos con el capítulo número 17. Obligaciones. Siempre tuve la sensación de que una fiesta elegante acabaría conmigo, murmuró Xianzu. Él y Heiran estaban en la biblioteca principal, rodeados por una colección de mapas. La mejor e irónicamente peor representación del mundo conocido estaba exhibida en las paredes detrás de paneles de impecable cristal. Páginas irregulares y muy gastadas de libros estaban sobre cartas náuticas colgadas junto a mapas de tela del mismo color que el té negro. A Xianzu le gustaba esa habitación, ya que le recordaba al avance de la comprensión humana. Heiran había insistido para que se reunieran 2 veces al día desde el incidente, incluso aunque no hubiera noticias. Esa tarde había una. Leyó la invitación estampada con la insignia del jabalí volador y la arrojó sobre el escritorio. La familia Beifong se honra en celebrar una fiesta para el Avatar, conmemorando su victoria sobre los piratas del Mar del Este, frente a los sabios del Reino Tierra. Xianzu, esa victoria no es nada comparada con el desastre que tenemos ahora. Pensé que Lu Beifong había dicho que estaba de acuerdo en no intervenir cuando se trataba de asuntos que tenían que ver con el Avatar. Lo hizo. Es Hui quien está detrás de todo esto. Xianzu giró el abrecartas entre sus dedos, anhelando un implemento más afilado y algo en lo que pudiera clavarlo. Ha estado en este juego desde el año pasado, más o menos, metiéndose y metiéndole ideas a Lu de que el entrenamiento del Avatar no debería dejarse en manos de un hombre de orígenes tan humildes. Bajó aquel cuchillo de metal carente de filo. Hui puede tener algo de razón. Mira cómo resultó Kuruk. Éramos unos niños, al igual que Kuruk, dijo Heiran. No era nuestra responsabilidad criarlo. Hui todavía lo usa como un argumento contra nosotros, insistió Xianzu. ¿Shao ya respondió sobre el asunto de los Shirsus? No. E incluso si lo hiciera, no habría suficiente tiempo antes de que esta fiesta ocurriera. Si algo tenía en común Heiran y Xianzu, era el desdén por las frivolidades. Ella tronó los nudillos. Podríamos decir que el Avatar está enfermo. Podríamos, pero luego me vería como un mal guardián que no pudo mantener sano al niño más importante en el mundo. Hui enviaría médicos, herbolarios y curanderos espirituales, todos insistiendo en ver al Avatar. Y cada vez que rechacemos a sus agentes, la sospecha entre los otros sabios crecerá. No, al final la verdad saldrá a la luz. Xianzu se reclinó en su silla. Es un asunto de cuánto tiempo más podemos retrasarlo. La mente militar de Heiran ya se estaba anticipando. Entonces necesitamos fortalecer a tus aliados. Descubre qué sabios se quedarán de tu lado después de que este desastre salga a la luz. Y todo va a resumirse en un enfrentamiento de tu facción contra la suya. No tenemos un conocimiento de esos números, pero debemos ser más. Xianzu sonrió cuando esa posibilidad rondó por su cabeza, esperando a ser aplicada. Él siempre podría contar con su amiga para sembrar ideas nuevas. Solo por eso, las reuniones forzadas habrían valido la pena. Necesitamos hacer algo así. Tamborileó las puntas de sus dedos contra la mesa. ¿Cómo se ve tu guardarropa estos días? Heiran lo mató con la mirada, que le gritaba que debería de estar agradecido porque no tuviera el abrecartas en sus manos. Solo quiero estar seguro de que tienes listo un vestido elegante, le contestó inocente. Tenemos una fiesta de gala a la cual asistir. Sin Peng Peng hicieron el viaje a Guilin a la antigua usanza, lento, en una gran caravana con muchos regalos a cuestas. Para cuando llegaron a la finca, Xianzu había ideado una nueva política que tendría que promulgar. Los maestros tierra, en específico, los mejores del reino, necesitaban aplanar cada pulgada de las carreteras y ningún costo sería demasiado grande si eso significaba nunca tener que sufrir otro viaje que hiciera rebotar cráneos y golpear dientes debido a los caminos llenos de baches. Salió de su prisión móvil y entrecerró los ojos hacia la brillante gloria de la casa señorial Beifong. Si había aprendido algo cuando estaba construyendo su propia finca en Yokoya, fue que las casas de los ricos eran casi todas iguales.
muros para mantener a la gente del pueblo fuera, un jardín lo más grande posible para mostrar humildad ante la naturaleza, y un barrio residencial donde esa humildad fuera olvidada, de preferencia con tanta incrustación de oro y plata como fuera posible, elementos estándar en el mundo de las residencias adineradas. El chambelán Hui lo saludó a la cabeza de una columna de lacayos. El burócrata bajito y robusto se protegió del sol con una sombrilla. «Maestro Xianzu», levantó el parasol y reveló una cara endurecida como un ladrillo. Siempre le sorprendió a Xianzu la apariencia del hombre, como si pasara sus días rompiendo rocas con un pico cuando el objeto más pesado que levantaba era el sello de marfil de su amo. «¿Cómo estuvo el viaje?» «Innecesario y exasperante, como tú». «Muy agradable, Hui. En efecto, más que agradable. Siempre es una delicia examinar de cerca nuestra magnífica nación». El siguiente carruaje de la caravana se detuvo. Los caballos avestruz pisotearon hasta que el peso detrás de ellos se detuvo. Hui abrió la puerta para ser el primero en tomar la mano del ocupante. «¿Directora?» Le proporcionó a Heiran ayuda innecesaria. «Se ve radiante. Juraría que ha salido de las páginas de la mejor poesía romántica de Yuan Shen». Inclinó su sombrilla como si el sol fuera mortal en su piel y no como si el calor y la luz del cielo fueran la fuente de sus poderes. Heiran apenas disimuló el desagrado que Hui le provocó. «Exdirectora», corrigió. «Ah, pero los educadores merecen el mayor respeto de por vida». Las palabras y la sonrisa de Hui parecían bañadas en aceite. «¿O eso es lo que siempre he creído?» Xianzu se avergonzó de tener que someter a su amiga a esas situaciones. Siendo una viuda rica, hermosa y de buenas conexiones, atraía una cierta estirpe de pretendientes. Hombres como Hui podrían interpretar los desaires más hostiles como parte de un baile de cortejo, ignorantes de la fuerza y del fuerte rechazo de Heiran. «¿Y cuándo se nos unirá el maestro Kelsang?» Hui sintió cómo los dedos de Heiran se apartaron. «Noté que el avatar Yun no está con usted. Asumo que llegarán juntos en breve». Los ojos del chambelán recorrieron sus rostros. Revisó las comisuras de sus labios y la dilatación de sus pupilas en busca de contracciones involuntarias. Xianzu sabía que Hui jugaba un juego de detalles. Solía convertir leves pistas en extravagantes generalizaciones que vertía en los oídos de Lu Beifong y otros sabios. Si afirmaba que el avatar había preferido viajar con Kelsang, sería un signo de una pequeña grieta, una brecha creciente entre Yun y Xianzu. Xianzu recordó cómo había amenazado al verdadero avatar. Ese día, todo se hizo pedazos. La red lanzada por su poder e influencia sobre el Reino Tierra era real, pero mantenerla requería un esfuerzo constante y agotador. Los retadores, que fueron erradicados desde la muerte de Kuruk, eran demasiados para contar. Y ahora, la última generación de parásitos estaba ahí, atrapándolo en su punto más vulnerable. «¿Están juntos?» «Sí», informó Xianzu. El hombre notó el estremecimiento de Heiran. Hui también lo vio. Con una sonrisa, el chambelán los condujo a la sala de recepción. El interior de la finca Beifong sufría la rara monotonía inducida por la riqueza. Estaba cubierto del piso al techo con la misma pintura verde, que en algún momento fue el tono más caro del Reino Tierra. Estaba diseñada para presumir la adinerada que era la familia, pero en ese momento el único efecto que tenía en Xianzu era la sensación de ser dirigido lentamente a las fauces de un carroñero. Al final del pasillo de columnas había un estrado de 2 asientos donde, a lo largo de muchas generaciones, el líder del clan Beifong y su cónyuge realizaban audiencias. En esos días, solo un lado del estrado permanecía ocupado. Lu Beifong, el viejo maestro de Xianzu, se sentó en el trono. Sus túnicas color polvo tomaron la forma de una tienda de campaña alrededor de su cabeza marchita. Parecía una momia unida por los hilos de seda y rencor, pero su mente seguía siendo tan agresiva como de costumbre. «Directora, siempre es maravilloso verla», dijo al reconocer a Heiran lo más rápido que pudo antes de dirigirse a Xianzu. «¿Qué es esto? ¿De un préstamo para la tribu Agua del Sur?» No preguntó sobre el avatar, nada como una transacción comercial para tener al viejo cuervo lagarto enfocado. Xianzu casi se había olvidado de la solicitud que le había hecho a Beifong después de la batalla con los piratas.
El trabajo no se había detenido simplemente porque la identidad del avatar estuviera en duda. Se inclinó antes de responder. Sifu, hice esa solicitud porque el encuentro con Tagaka trajo a colación un problema de equilibrio entre las 4 naciones. La tribu Agua del Sur podría usar asistencia en el desarrollo de una armada legítima. La presencia de Tagaka estaba sofocando cualquier movimiento en esa dirección con más barcos de aguas profundas. Podrían prosperar en el comercio y protegerse de sus vecinos, al igual que sus primos del norte. El préstamo es para la construcción de tales buques. ¿Nosotros somos sus vecinos? ¿Maestro Shansu? Reprimió Hui materializándose al lado de Lu. ¿Por qué querríamos darles alguna posición de fuerza en relación con el Reino Tierra? Podrían intentar reclamar las disputadas Islas Chuge con semejante flota. Una ira familiar erizó la nuca de Shansu. Hui no tenía una participación real en ese asunto, ni siquiera la avaricia personal. No había razón para que él quisiera que la tribu Agua del Sur permaneciera siendo pobre, subdesarrollada y vulnerable. Era oposición por el bien de la oposición. En algún momento, Hui había decidido hacerse de un nombre usando a Shansu como escalera, y como hombre de paja, y como cualquier otra analogía que se pudiese aplicar. Era más fácil para Hui ganar poder político y fama destrozando el trabajo de Shansu que hacer el propio. Sin importar cuán lógicas y beneficiosas fueran las acciones de Shansu, Hui las hundiría. Ejercía presión para acabar con tratados que le habían tomado años de desarrollo, descartándolos como innecesarios, cuando en verdad no los entendía ni le importaban. Avivó pequeñas rivalidades sin motivo para sabotear la paz que Shansu había ganado. Si Hui hubiese estado presente durante el apogeo de las atrocidades de los cuellos amarillos, habrían insistido en tratar a ese loco Shupingan como un héroe popular. Eran momentos como esos cuando Shansu extrañaba la influencia de la esposa de Lu, Lady Wumei. Ella fue una mujer inteligente y vivaz, amada en todo el reino y fuente de sabiduría en el oído de su esposo. Tras su muerte, el viejo se volvió más obstinado, y la destructividad de Hui se aceleró. Hablé con los jefes del sur, y están entusiasmados con el panorama, dijo Shansu. Han propuesto un pacto de defensa mutua. Es una buena idea, maestro Beifong, opinó Heiran. En este momento, el grupo más capaz de ejercer fuerza sobre el Mar del Este es irónicamente la Armada de Fuego. Y estoy segura de que el Reino Tierra y la tribu Agua del Sur preferirían comandar sus propias aguas. Lu no parecía convencido, pero Shansu no quiso dejar pasar esta oportunidad. Si se trata de las Islas Chuge, no tienen valor alguno. No tienen otro propósito estratégico que no sea el de inflar el orgullo nacional. Se dio cuenta de su error tan pronto lo dijo. No era común en él que se equivocara tanto. «¡Maestro Shansu!», exclamó Hui con un falso horror. «De seguro no hay nada más importante que el orgullo y el amor que tenemos por nuestro país. El Rey Tierra ha estado angustiado por aquellas islas desde su coronación. No debería cuestionar el juicio de su majestad». A Shansu nada le hubiera gustado más que aislar tanto al Rey Tierra como a Hui, en uno de esos atalones desolados, y ver qué idiota se comía primero al otro. «Suficiente». Lu agitó su mano antes de que Shansu pudiera responder. Se puso de pie, pero apenas se notó por su joroba. «Me pongo del lado del chambelán. No habrá préstamo ni marina para la tribu Agua del Sur, a menos que escuche un argumento convincente del propio Avatar. Ya que me doy cuenta que el niño viene retrasado, podrá encontrarme en el salón de banquetes con los otros invitados cuando llegue». Lu salió de la recepción. El único ruido que se escuchó fue el de sus pies que se arrastraban por el suelo. Shansu no podía creerlo. Solo así, el futuro había cambiado para peor. La tribu Agua del Sur permanecería empobrecida y superada por el resto del mundo, todo porque Hui quería ganar un debate en una fiesta. Los estúpidos y presumidos caprichos de un hombre indigno habían dejado huellas en la historia que probablemente no se borrarían. El avatar hubiera hecho la diferencia. El pensamiento atravesó a Shansu como una jabalina. «Maestro Shansu, me disculpo por hacer un contraargumento», dijo Hui, «pero como sabe, es mi deber ayudar al maestro Beifong a asegurarse que ambas partes sean consideradas con el mismo peso al momento de tomar una decisión». ¿Ambas partes? Esa frase era un arma retórica
usada por los hipócritas y los ignorantes. Hasta donde Xiansu estaba enterado, Hui no era mejor que un Dao Fei. Quemaba campos de grano solo porque disfrutaba viendo el humo elevarse en el horizonte. Te mostraría lo que le hago a un Dao Fei. Chambelán, está bien. Siempre aprecio su voz en tales situaciones. Vaciló en añadir un poco de incertidumbre a su lenguaje corporal, el temblor de un hombre que estaba ocultando la tensión causada por una gran carga. De hecho, ahora necesito tu sabiduría más que nunca. ¿Puedes unirte a mí y a la directora para hablar en privado? La ventaja de la repentina confesión fue ver a Hui Kasai colapsar por la sorpresa. El hombre se aferró al escritorio de su oficina en busca de estabilidad y tiró una botella de tinta. El líquido negro goteó por la manga del chambelán como la sangre de una herida. ¿Perdiste al avatar? A Xiansu no le preocupó ser escuchado. Sabía, por un vistazo que le dio a las paredes, que Hui había construido su estudio personal sencillo y sin adornos para tener aislamiento acústico. Era una sala segura de secretos para un hombre que traficaba con ellos. El elemento más peligroso ahí era Heiran. Xiansu no le había dicho que iba a contarle a Hui, porque ella nunca lo hubiera aceptado. Se arriesgaba a alejarla al tiempo que ejecutaba su plan. Es como lo expliqué. Jun y yo tuvimos una discusión sobre su progreso en el control de los elementos. Realmente fue más que una discusión. Le dije cosas que nunca debía haberle dicho. Se me salió de las manos y él huyó con la ayuda de Kelsang. Los dos pudieron haberse ido a cualquier lugar del mundo en su bisonte. La cara de Heiran estaba bastante quieta, pero el ligero aumento de temperatura en la habitación delató sus emociones y se sumó al efecto generado por el estratagema de Xiansu. Hui todavía estaba sorprendido, pero los engranajes en su mente ya comenzaban a girar. El levantamiento de su pecho era más un efecto dramático que una verdadera necesidad de aire. Pensé que el monje era el equivalente a un ermitaño decorativo que vivía en su propiedad. Hui no era tan buen actor como para evitar hacer una mueca de desdén. Él era el compañero de Kuruk y mi amigo sapo inmundo. Lo era, o eso pensé. No me di cuenta que había estado tramando un plan, esperando el momento indicado. Nuestra relación había sufrido a lo largo de los años, pero nunca habría esperado algo como esto. Xiansu golpeó el aire, revelando sus verdaderas frustraciones. Fue a Jun a quien debía haber entendido mejor. No sé si el daño pueda repararse. No ha de ser tan malo, consoló Hui con la esperanza que sí fuera realmente malo. Los niños son volátiles a esa edad. Él juró sobre su propia condición de avatar que nunca me aceptaría como su maestro otra vez. Xiansu pasó su pulgar e índice sobre sus ojos. Chambelán Hui, estoy rogando por su ayuda. La estabilidad de nuestra nación es primordial. Si se corre la voz de que Jun se ha revelado, entonces habrá caos. La grieta que Hui había esperado resultó ser un abismo del tamaño del cañón de la muerte. No estaba listo para la mina de oro que acababa de encontrar. Maestro Xiansu, hay varios sabios prominentes del Reino Tierra, incluido nuestro benefactor, que esperan al avatar en el gran salón. Apuntó sus manos contra las paredes. Xiansu se puso una máscara que nunca antes había usado, la de la impotencia. Dejó que su silencio respondiera por él. Hui se compuso con la intención de reflejar la nueva situación del caso. Él estaba a cargo ahora. Se enderezó el cuello y juntó los talones. Por desgracia para él, se olvidó de la tinta en su manga que arruinaba el efecto de su pulcritud. Maestro Xiansu, no hay de qué preocuparse. Yo manejaré esto. Hui le dijo a Lu Beifong y al grupo de sabios las palabras exactas que Xiansu había usado en su propio hogar, que Jun sentía que le faltaba fortalecer sus estudios espirituales, y después de muchas súplicas, Xiansu lo había dejado emprender un viaje de autodescubrimiento en compañía de Kelsang. Los destinos no eran fijos. Querían evitar los lugares obvios como los templos aire o los oasis de los espíritus, pues Jun ya los conocía. Necesitaba crecer, seguir su propio camino sin limitarse por las expectativas. Eso significaba que el avatar no participaría en eventos sociales o políticos hasta nuevo aviso. Xiansu pudo haberlo anunciado, pero al venir por parte de Hui, la historia sería mucho más convincente.
Era un secreto a voces por parte de los invitados que el chambelán tenía fuertes conflictos políticos contra él en silencio. Lo único en lo que estarían de acuerdo eran cuestiones muy básicas, hechos irrefutables, como que el cielo es azul o que el avatar salió de viaje. El resto de la estancia se derrochó en trivialidades. Xiansu soportó las severidades molestas de Lu Beifong y se preguntó cuántos años más tendría que tolerar a su denigrante Sifu. Parecía como si el viejo no fuera a estirar la pata hasta cobrar todo el dinero que se le debía, y casi todo el reino tierra estaba en deuda con la casa del jabalí volador. Heiran se mantuvo con la mirada perdida en una esquina. Muchos hombres se le acercaban con el deseo de plantearle ideas de reconsiderar el matrimonio, pero lo hacían de una forma que solo ellos mismos creían sutil y halagadora. Algunos de los rechazados cambiaban el tema para hablar de su hija. Xiansu no sabía cómo ella podía resistir la tentación de calcinar agujeros al techo, dado que ella siempre podía producir su elemento. Se retiraron cuando la fiesta se puso demasiado abrumadora. Tomaron el mismo carruaje de vuelta. Los admiradores de Heiran pudieron haber malentendido ese acto, pero necesitaban hablar. «Sé que estás molesta conmigo», soltó Xiansu. «¿Sobre qué?», espetó Heiran. ¿El hecho de que le hayas contado tu problema más grande a tu peor enemigo? ¿O porque estás apilando mentiras sobre otras sin razón aparente? ¿Por qué no le dijiste a Hui la misma excusa que a todos los demás? Porque la vulnerabilidad es igual a la verdad. La única declaración que Hui aceptaría sería una que me dejara expuesto. Ahora la historia del viaje está fijada en la conciencia del resto del Reino Tierra, y solo debo preocuparme por un oponente aislado. A ella no le pareció del todo su táctica. Los maestros fuego seguían con fidelidad la energía del yin positivo, siempre a la ofensiva. En este punto ya es muy difícil seguir el hilo de tu red. Imagínate lo difícil que es para mí. Toda guerra se cimienta en engaños. ¿No es esa una frase proveniente de la Nación del Fuego? Heiran se quitó la horquilla que sostenía su peinado y la lanzó contra el asiento, causando un repiqueteo en el suelo. Xiansu se alarmó de verdad por primera vez en la velada. Para un ciudadano de la Nación del Fuego, hacer eso significaba que se sentía deshonrada. Prefirió esperar a que ella hablara. «Xiansu, presioné a ese niño hasta su límite», dijo con voz ronca. Tal vez no era un maestro fuego, y tal vez no era el avatar, pero Yun era mi aprendiz. Tenía una obligación con él, y le fallé. Haber escuchado su nombre tantas veces en la fiesta la carcomió. El avatar ausente y la nueva leyenda de su conquista sobre los piratas fue el brindis de la noche. «Todavía podemos reparar las cosas», la consoló Xiansu. «Después de encontrar a Kiyoshi, todo saldrá bien». De ser así, y no creo que sea, ya quemaste el tiempo que nos quedaba y arrojaste las cenizas al viento. Apenas termine el evento, Hui correrá con los sabios y les dirá todo lo que le dijiste en privado. Es posible que ni siquiera espere tanto. A lo mejor hablará de eso durante el postre. Se lo guardará por más tiempo, afirmó Xiansu. No desperdiciará una oportunidad de esta magnitud. Es más, se arrepentiría si soltara información tan pronto. Es un hombre reservado. Heiran se acurrucó en la esquina del carruaje. Su vestido abultado la hacía ver como una silueta desfigurada. «Espero decir lo mismo de ti». Para asegurarse de tener la última palabra, se forzó a dormir. Xiansu notó que aquellos con entrenamiento militar podían apagar sus sentidos de un segundo a otro. Tras una hora de silencio, el hombre cabeceó una y otra vez, solo despertando cuando pasaban por baches en el camino. Sus pensamientos perdían la conexión entre sí, y las ideas que iban y venían como una hoja en la brisa, no tenían apuro en tramar un nuevo plan. En ocasiones, la mejor opción era sentarse y esperar en silencio a que la siguiente puerta se abriera, una manera muy digna de pensar de un maestro tierra, el yin neutral. Cuando llegaron a Yokoya, Xiansu encontró una entrega especial esperándolo, una recompensa por su paciencia. Ni siquiera se molestó en despertar a Heiran antes de bajar de la carroza, lleno de ánimo ante lo que vio. A lo lejos, por los establos, había 2 cajas de madera con agujeros. Cada una era del tamaño de un cobertizo. Había letreros que decían «peligro» y «denle espacio amplio». Alrededor de ellas había un grupo de universitarios que blandían con cautela unos palos para pinchar. Apuntaban sus armas hacia las cajas.
A la cabeza del grupo había un caballero mayor que el resto. Tenía ropas finas y usaba un salacot. Tenía aires de aventurero en el sentido que un académico lo entendía, ignorante de lo violento y sucio que eso podía ser. Profesor Shao, saludó Xianzu. El hombre respondió a la bienvenida. Detrás de él, las cajas se sacudieron y el personal se asustó. Algo similar a un látigo salió de uno de los agujeros e hirió el cuello y la cara de dos de los estudiantes más cercanos. Gritaron y colapsaron en el suelo como muñecos de trapo. El profesor Shao vio a sus practicantes y luego se volvió a Xianzu con una gran sonrisa y el pulgar arriba. Eso significaba que los Shirsus gozaban de buena salud después del viaje. Eso era perfecto para Xianzu, que los necesitaba en perfectas condiciones. El impecable sentido del olfato de las bestias era capaz de seguir el rastro de su objetivo a un continente de distancia, incluso océanos si se creía en los rumores. Xianzu ya había avisado a sus subordinados a través del reino, los magistrados y prefectos cuyas relaciones le tomó años forjar, que tuvieran en la mira a dos chicas que habían escapado de su mansión. Pero además de eso, no le haría daño tener un plan de reserva que no dependiera de lealtades cruzadas y avaricias. De una forma u otra, él cumpliría su promesa al Avatar. No había escondite para Kyoshi, al menos no en ese mundo. Y listo, gente, eso sería todo por el podcast de el día de hoy. Espero les haya gustado y les haya entretenido. Ya saben que esta sección del canal es todos los domingos y le damos lectura a las novelas de Avatar en español. El libro de Kyoshi ya lo terminamos de leer, fueron los primeros episodios de este podcast que están en la lista de reproducción que pueden encontrar en el canal. Asimismo, todos los libros de Avatar en español los pueden encontrar en el drive del canal que está en la descripción de este video el link, pero también el libro El ascenso de Kyoshi ya lo pueden adquirir legal, oficial y bonito y bien editado gracias a Editorial Sigel. Su libro está en venta en línea tanto en pasta blanda como en pasta dura. Yo lo tengo en pasta blanda porque me cae gorda la pasta dura. También les quiero recordar que en mayo de este año van a sacar la segunda parte de esta historia de Kyoshi, es decir, el libro La sombra de Kyoshi, también legalmente en español. Y probablemente ya sea a finales de este año o a principios del siguiente año vamos a tener la aparición del primer libro de Yang Chen por parte de Editorial Sigel, también en español, lo cual va a estar chingón porque probablemente para finales de este año o hasta el año siguiente, no sé más o menos, vamos a estar viendo la segunda parte del libro de Yang Chen, obviamente en inglés. Pero ya saben que aquí yo me comprometo a hacer una traducción rápida para, número 1, poder sacar el podcast, y número 2, para que no se me atrasen con la historia y el contexto de los avatares del pasado que aparecen en estas novelas. Así que, aclarado todo eso, yo ya me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe, y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.